¿Sabías que uno de los actos más traicioneros en la historia del fútbol ocurrió en el Clásico? Barcelona contra Real Madrid. Una guerra disfrazada de partido. Aquí no solo se enfrentan camisetas, sino ideologías, culturas, pasiones encendidas desde hace más de un siglo. El Barça representa la resistencia, el orgullo catalán, la lucha por la identidad. El Madrid, el poder, el centro, el imperio. Pero en el año 2000 alguien rompió un código no escrito, un acto que incendió el alma culé. Un jugador cruzó la línea. Y no cualquier jugador, Luis Figo. El portugués llegó al Barça en 1995. Rápidamente se convirtió en estrella. Compartía vestuario con gigantes como Ronaldo, Rivaldo, Kluivert, ganó ligas, copas, títulos europeos. Se volvió capitán. Y lo más importante, se volvió intocable. Querido, idolatrado, un símbolo. Pero detrás del telón, el club ardía. Conflictos internos, tensión entre directiva y jugadores, caos institucional. Y ahí fue cuando apareció él, Florentino Pérez. Durante su campaña a la presidencia del Real Madrid, hizo una promesa imposible. Si gano las elecciones, traigo a Figo al Bernabéu. Todos se rieron. Nadie lo creyó, ni siquiera Figo. Su agente firmó un precontrato. Un simple gesto, pensaron. Una jugada para presionar al Barça y mejorar su contrato. La cláusula era clara. Si Pérez ganaba, Figo debía ir al Madrid o pagar 30 millones de euros. Fácil. ¿Quién iba a votar por Florentino? Pues lo hicieron. Contra todo pronóstico, Pérez ganó las elecciones. Y con eso, activó la bomba. Figo, acorralado, sin los 30 millones, sin salida, terminó firmando por el eterno rival. El Real Madrid pagó su cláusula de 62 millones. En un abrir y cerrar de ojos, Figo pasó de héroe a enemigo público. Lo que vino después no fue fútbol, fue odio, fue fuego. Barcelona estalló. Guardiola, atención para Figo que tiene mucho espacio, puede hacer daño, va a encarar a Julio César. Le gana el 1 contra 1, puede disparar. Carteles por toda la ciudad lo llamaban Judas, traidor, mercenario. Stoichkov dijo que si lo veía con la camiseta del Barça otra vez, le cortaba las orejas. El nuevo presidente del club declaró que prefería haber perdido las elecciones antes que perder a Figo de esa manera. Pero todo eso fue solo el prólogo. Porque lo realmente salvaje sucedió cuando Figo volvió al Camp Nou como jugador del Real Madrid. Era el 21 de octubre del 2000. Un estadio a reventar. 98,000 personas con una sola misión: hacerle pagar. Desde que salió del túnel, los insultos no pararon. Le lanzaron mecheros, botellas, monedas, móviles. Cada vez que tocaba el balón, el sonido era ensordecedor. El odio se podía cortar con cuchillo. Figo, el cobrador de córners habitual, ni se atrevió a acercarse al banderín. Sabía que ahí era territorio enemigo. Aún así, jugó, dribló, creó juego, demostró que seguía siendo el mejor del mundo. Pero el ambiente era tan venenoso que hasta Florentino culpó al entorno por la derrota del Madrid ese día. Y si crees que eso fue lo peor, espera. Porque cuando volvió 2 años después, en 2002, el infierno estaba aún más caliente. El estadio rugía, la lluvia caía, los objetos volaban. Figo esta vez decidió encarar. Fue al córner, tomó los saques. Incluso levantó una botella de Coca-Cola del césped como si estuviera en un comercial. Un gesto provocador, casi teatral. Pero lo que nadie se esperaba era lo que estaba por aparecer en el césped. Porque entre mecheros, monedas y latas, alguien lanzó algo que cambiaría para siempre la historia del Clásico. El objeto cayó junto al banderín. Al principio parecía una broma macabra, un montaje imposible. Pero no, era real. Una cabeza de cerdo, sangrienta, grotesca, imposible de ignorar. ¿Cómo llegó hasta ahí? Nadie lo sabe con certeza. Pero esa imagen, la cabeza de cerdo lanzada contra Figo, se convirtió en un ícono. Un símbolo eterno del odio más visceral que el Camp Nou ha sentido jamás por un solo jugador. Las cámaras enfocaron el objeto. Los comentaristas no podían creerlo.
El mundo entero hablaba de eso. No solo se trataba de traición. Era humillación, castigo público, juicio popular. En pleno siglo XXI. El árbitro no tuvo más remedio. Suspendió el partido. Los jugadores se fueron al vestuario. Durante esos 16 minutos, el estadio no se calmó. Gritaban, agitaban pancartas, exigían justicia emocional. Para ellos, Figo no era solo un enemigo, era la encarnación del desprecio. El presidente del Barça bajó corriendo a hablar con el árbitro. Suplicó que no cancelaran el partido, no por el resultado, sino porque sabía que si ese encuentro se suspendía, la imagen internacional del club se iría por el precipicio. Desde la cabina, por megafonía, se pidió a los aficionados que dejaran de lanzar objetos. Lo hicieron, a regañadientes, pero lo hicieron. El partido se reanudó. Figo volvió al campo y ahí estaba él, solo, frente a 98,000 personas que lo querían ver caer, y sin embargo no se rompió. Cada vez que tocaba el balón, lo hacía como si nada, como si no llevara encima el peso del odio, como si no estuviera jugando bajo amenazas, bajo insultos, bajo una lluvia que no era solo de agua, sino de rencor acumulado. El partido terminó 0-0, un empate sin goles, pero con una narrativa que eclipsó cualquier marcador. Lo importante no fue el resultado, lo importante fue el mensaje. Nadie vuelve del otro lado sin pagar un precio. Y Figo lo pagó, con cada silbido, cada grito, cada objeto volando cerca de su cabeza. Después del partido, Van Gaal lo acusó de provocar a la afición. Dijo que debería haber sido expulsado. El presidente del Barça no se quedó atrás. Pero Figo respondió, frío, firme, sin pelos en la lengua. Dijo que Van Gaal nunca había hablado de él en público durante sus 2 años como entrenador, y que quizá debería haberlo hecho cuando Figo le salvaba el cuello en los partidos grandes. Y ahí quedó. Figo, transformado, más endurecido, más polémico, más leyenda. Su traspaso no solo cambió un club, cambió una era. Desde entonces, ningún jugador ha vuelto a cruzar directamente de Barcelona al Madrid. Ni uno solo. Ese puente se quemó con la cabeza de cerdo, con los insultos, con el trauma colectivo. Pero lo curioso es que Figo no fue el único. Hubo otro ídolo, otro nombre que también vistió ambas camisetas. Y su historia no fue menos intensa. Porque mientras Figo sobrevivió al odio, el siguiente casi no sobrevive al partido. ¿Quieres saber quién fue? Eso te lo cuento después. Ese jugador fue Ronaldo Nazario, sí, el fenómeno. El hombre que redefinió lo que significaba ser delantero en los años 90 y principios de los 2000. Un talento sobrenatural que parecía nacido para destruir defensas y desafiar las leyes del físico. Lo que muchos olvidan, o prefieren olvidar, es que Ronaldo también jugó en el Fútbol Club Barcelona. Y no fue un paso fugaz ni menor, fue una explosión. Una temporada, la 96-97, en la que lo hizo todo. 47 goles en 49 partidos. Una Copa del Rey, una Supercopa, una Recopa. Golazos imposibles, carreras imparables, gambetas inhumanas. Era un monstruo, y lo era con la camiseta blaugrana. Pero como con Figo, las grietas no estaban en el césped, estaban en los despachos. Ronaldo se sentía maltratado, incomprendido, engañado. Había un acuerdo de renovación sobre la mesa, y luego ya no. Lo prometido se desvaneció. El club no cumplió. Su entorno empezó a presionar. Y así, sin drama público, sin odio en las calles, Ronaldo se marchó. No al Madrid, a Italia, al Inter de Milán. Pero la historia no termina ahí. Años después, en 2002, justo cuando Figo enfrentaba su segundo infierno en el Camp Nou, el Real Madrid volvió a moverse. Y lo fichó, a él, al que había sido el jugador más dominante del planeta antes de sus lesiones. El que muchos en Barcelona aún recordaban como el «y si no se hubiera ido». Y entonces el destino, caprichoso como siempre, hizo lo suyo. El calendario de la liga marcó un clásico, en el Camp Nou, y Ronaldo iba a estar ahí, otra vez, pero esta vez vestido de blanco. El ambiente no fue el mismo que con Figo.
No había traición directa, no había cláusulas secretas, pero sí había algo más silencioso: resentimiento, dolor, esa punzada de lo que pudo ser y no fue. Y ese día, en ese partido, Ronaldo estuvo a punto de morir. Sí, literalmente, porque mientras el mundo miraba el balón, algo sucedía en la línea de banda, algo que muy pocos vieron en tiempo real y que, años después, todavía genera escalofríos. Una jugada, un momento, un fallo en el cuerpo, y de repente el fenómeno cayó, no se movía. El estadio, ruidoso hasta ese instante, cayó en silencio. Los jugadores lo notaron, el árbitro se acercó, el banquillo del Madrid corrió al campo. La respiración de Ronaldo era irregular, su cuerpo rígido. Y por unos segundos, todos pensaron lo peor. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo más inquietante fue lo que los médicos descubrieron después, lo que ocurrió en ese instante, lo que su cuerpo sufrió y lo que significó para su carrera. Porque a veces, lo que pasa en un clásico no termina en el campo. A veces deja marcas invisibles, internas, peligrosas. ¿Y si Figo había sido el traidor? Ronaldo estaba a punto de ser el mártir. Pero para entender qué le ocurrió exactamente al fenómeno esa noche, hay que ir más atrás, mucho más atrás, a sus días de gloria en Barcelona, a sus lágrimas en el Inter y a la traición silenciosa de su propio cuerpo. Ronaldo Nazario no era solo un futbolista, era un espectáculo, una anomalía de la naturaleza, un delantero con el físico de un velocista, la técnica de un 10 y la sangre fría de un asesino frente al arco. En Barcelona fue una tormenta perfecta. Durante esa única temporada con los culés, hizo cosas que no parecían humanas. Goles desde medio campo, regates que dejaban tirados a 5 rivales, definiciones imposibles. Pero lo que más dolió a la afición no fue solo que se marchara, fue cuándo y cómo lo hizo. En ese momento, Ronaldo tenía 20 años. Era el mejor del mundo, literalmente. Había ganado el premio al jugador del año de la FIFA, y en lugar de convertirse en leyenda blaugrana, desapareció. Un día estaba rompiendo redes y al siguiente se iba al Inter. Todo por culpa de una directiva que no supo atarlo, que dejó que se escapara como agua entre los dedos. Los años pasaron, y mientras el Barça trataba de encontrar su nuevo ídolo, Ronaldo vivía un calvario en Italia. 2 lesiones gravísimas en la rodilla lo alejaron de los campos. Su cuerpo, tan poderoso como vulnerable, empezó a traicionarlo. Había dudas, murmullos. ¿Volverá a ser el mismo? ¿Se acabó el fenómeno? Pero en 2002, contra todo pronóstico, volvió. Y no solo volvió, resucitó. Fue figura del Mundial con Brasil, metió 8 goles, ganó la Copa. Y entonces, como si fuera un guión escrito por un dios cruel, el Real Madrid apareció. Florentino lo quería. Otro galáctico, otro ex del Barça, otro capítulo en la guerra psicológica del clásico. Y Ronaldo aceptó. Llegó al Bernabéu como un héroe caído que volvía al Olimpo. Su debut fue de película. Entró, tocó su primer balón y gol. La gente gritaba su nombre. El fenómeno estaba de vuelta. Hasta que llegó la noche del Camp Nou. Ese clásico, ese partido, esa carga emocional. Era la primera vez que volvía al estadio donde muchos aún soñaban con él vestido de blaugrana. Y lo que ocurrió esa noche marcó un antes y un después. Durante los primeros minutos, Ronaldo estuvo bien. Participativo, atento, buscando espacios. Pero hubo un instante, una jugada sin aparente peligro, donde algo se apagó. Se detuvo. Se llevó la mano al pecho. Sus piernas temblaron y cayó. Los jugadores lo rodearon. El árbitro detuvo el partido. En la grada, el bullicio se volvió murmuro. Nadie entendía qué estaba pasando. No era una falta. No era un golpe. Era algo más profundo, más serio. Ronaldo estaba teniendo un episodio respiratorio, dificultad para oxigenar, un colapso momentáneo. Su cuerpo estaba diciendo basta. Y no era la primera vez, porque lo que muy pocos sabían es que Ronaldo cargaba con un diagnóstico que los médicos del Inter habían temido confirmar. Una condición metabólica, una batalla interna,
un enemigo invisible que lo perseguía partido tras partido. Esa noche, en pleno clásico, el fenómeno estuvo a segundos de desplomarse de forma irreversible, pero logró levantarse, volvió al campo, terminó el partido y se fue caminando, como si nada hubiera pasado. Pero dentro, todo había cambiado. Y para entender qué fue exactamente lo que afectaba al cuerpo de Ronaldo, para descubrir por qué, a pesar de ser el más talentoso, nunca pudo tener una carrera completa como otros grandes. Tenemos que mirar más allá del campo, más allá de los estadios, los goles y los títulos. Tenemos que entrar en su historia médica, en su genética, en su lucha silenciosa. Y eso te lo contaré en la próxima parte. Lo que Ronaldo vivió esa noche en el Camp Nou no fue un simple susto. Fue una advertencia, una señal de que su cuerpo, ese templo que había sido su arma más poderosa, comenzaba a desmoronarse por dentro. Después del partido, el club no quiso alarmar a la prensa. El parte médico fue vago, fatiga, esfuerzo extremo, deshidratación, pero puertas adentro, el cuerpo técnico sabía la verdad. Ronaldo sufría de un hipotiroidismo diagnosticado, una condición que ralentiza el metabolismo y afecta directamente la energía, el ritmo cardíaco y la capacidad del cuerpo para recuperarse. Para cualquier persona, es una enfermedad tratable, con medicación, con dieta. Pero para un futbolista de élite implicaba algo más complejo: la necesidad de tomar sustancias que estaban prohibidas por la FIFA en ese momento. El tratamiento hormonal con levotiroxina podía ayudarlo, sí, pero lo pondría en la mira de los controles antidopaje. Así que Ronaldo, como tantas veces en su vida, decidió seguir adelante. A lo bestia, a pulmón, sin tratamiento, sin escudos, solo con talento y voluntad. Pero el precio fue brutal. Después de cada partido necesitaba más tiempo de recuperación. Dormía mal, perdía masa muscular, su cuerpo se hinchaba, y los medios, sin saber lo que pasaba, comenzaron a burlarse. Lo llamaban gordo, acabado, exjugador. Lo que nadie decía es que cada vez que se ponía la camiseta del Madrid, estaba librando una batalla interna, una guerra contra su propia biología, contra algo que no se curaba con entrenamientos ni con fisioterapia. Y a pesar de todo, Ronaldo siguió marcando goles, a veces de otro planeta, a veces arrastrando la pierna, pero ahí estaba, cumpliendo, demostrando que aunque el físico lo traicionara, su instinto de gol era inmortal. Hasta que llegó una última noche, una noche donde todo lo que llevaba años aguantando explotó. Una lesión más, un golpe que no parecía tan grave, pero que dejó a Ronaldo llorando en la camilla. No por el dolor, sino por lo que sabía. Esta vez era diferente. Porque esa noche, el fenómeno supo que no volvería a ser el mismo. Y aunque logró reinventarse, aunque regresó al fútbol, ya no era ese joven de 20 años que corría como un relámpago en el Camp Nou. Era otro. Uno con cicatrices, uno con historia, uno que había sobrevivido a todo. Pero lo más increíble de todo esto es que Ronaldo no fue el último en cruzar de un lado al otro. Hubo más, otros nombres que se atrevieron a vestir ambas camisetas. Algunos en silencio, otros en medio del escándalo. Y uno de ellos lo hizo en una época mucho más reciente. Un jugador amado por una afición y odiado por la otra. Uno que todavía hoy, cuando pisa el Camp Nou o el Bernabéu, levanta pasiones extremas. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ese jugador fue Samuel Eto'o, y aunque su caso no tuvo la explosión mediática de Figo ni el drama físico de Ronaldo, su historia es igual de fascinante. Porque Eto'o no cruzó de un lado al otro directamente. Él fue rechazado, ignorado, y luego regresó como el enemigo más peligroso que jamás hayan dejado escapar. Todo comenzó en 1997, cuando Samuel Eto'o fue fichado por el Real Madrid con apenas 16 años. Un diamante africano en bruto, tenía velocidad, fuerza y una mentalidad feroz. Pero en el Madrid nunca le dieron una oportunidad real. Lo mandaban cedido.
Primero al Leganés, luego al Español, después al Mallorca. En un club lleno de figuras y egos, no había espacio para un joven camerunés que aún no hablaba español con fluidez y que venía sin prensa, sin apellidos famosos. Pero lo que el Madrid no supo ver, lo vio el Mallorca. Allí, Eto'o explotó. Se convirtió en uno de los delanteros más temidos de la liga. Goles imposibles, celebraciones rabiosas, carácter de guerrero. No jugaba, peleaba cada partido, y poco a poco llamó la atención de los gigantes, y fue entonces cuando llegó el golpe de efecto. Año 2004. El Fútbol Club Barcelona, en plena reconstrucción, necesitaba un delantero, un líder, un tipo que no solo metiera goles, sino que incendiara al vestuario con hambre y orgullo. Y ahí estaba Eto'o, listo, disponible. Pero había un detalle: el 50% de sus derechos aún eran del Real Madrid. La reacción del Madrid: desinterés. No lo consideraban a la altura de su plantilla galáctica. Permitieron que se fuera al Barça. Ese fue su gran error. Eto'o llegó al Camp Nou y lo primero que hizo fue declarar la guerra. No solo al Madrid, sino a cualquiera que dudara de él. Su primer clásico fue una declaración de intenciones. No solo jugó, lo devoró. Corrió, gritó, se peleó con todos, marcó, celebró con rabia. Se había convertido en el villano perfecto, pero con la camiseta del Barça. Y lo que vendría en los años siguientes sería una de las etapas más gloriosas de la historia del club. Junto a Ronaldinho, Deco, Puyol y luego Messi, Eto'o fue el corazón de un Barça imparable. Ganaron ligas, ganaron Champions, ganaron respeto. Y siempre, en los clásicos, Eto'o dejaba su marca. A veces con goles, a veces con fuego, a veces con palabras que encendían Madrid como una cerilla sobre gasolina. Su frase más recordada: Madrid saluda al campeón. La gritó en plena celebración en el Camp Nou, micrófono en mano, directo a la cámara. Una puñalada al orgullo blanco. Pero lo curioso de Eto'o es que, a pesar de ser uno de los héroes más grandes del Barça moderno, también fue traicionado. Años después, cuando Guardiola tomó el mando, algo cambió. Pese a que Eto'o fue clave en el triplete del 2009, el técnico catalán decidió que no encajaba más. Demasiado carácter, demasiada voz, demasiado Eto'o. Y lo vendieron, a cambio de un delantero más callado, más elegante, más Guardiola, Zlatan Ibrahimovic. Ese cambio marcó el final de una era, pero también reveló otra cosa. En el clásico, nadie es eterno, ni Figo, ni Ronaldo, ni Eto'o. Todos fueron ídolos, todos fueron villanos, todos dejaron cicatrices. Pero hay un caso más reciente, uno que sigue dividiendo a los aficionados hasta el día de hoy. Un jugador que fue capitán, símbolo, referente. Uno que lloró en conferencias de prensa diciendo que nunca se iría, y luego lo hizo. Sí, Lionel Messi. Pero no al Madrid, aún. Porque hay una parte de su historia que muy pocos conocen. Un rumor, un contacto, ¿qué pasaría si? ¿Te imaginas lo que habría pasado si Messi hubiera jugado en el Real Madrid? Parece imposible, ¿verdad? Y sin embargo, esa historia también existe, y está mucho más cerca de la realidad de lo que crees. Y ahora que conoces estas historias, quizás empieces a ver el clásico de otra forma. Ya no como un simple enfrentamiento entre dos equipos, sino como una narrativa viva, un drama eterno donde cada pase, cada gol, cada traición y cada silencio suma un nuevo capítulo a una rivalidad que va mucho más allá del fútbol. Porque el clásico es identidad, orgullo, historia, poder y sobre todo es memoria. Una memoria colectiva que no olvida, no perdona. Figo no volvió a ser el mismo. Ronaldo sobrevivió, pero quedó marcado. Eto'o vengó su desprecio con títulos y con rabia. Y Messi, bueno, su historia aún sigue escribiéndose. Lo que está claro es que ningún jugador sale ileso de este duelo. En el clásico no solo se juega la pelota, se juega el alma. Y si algo hemos aprendido con el paso de los años es que en este partido, cada elección, cada traspaso, cada palabra deja huella. Así que la próxima vez que veas un Barça Madrid, no lo veas como un partido.
Míralo como lo que realmente es una batalla por la eternidad. Nos vemos en el próximo capítulo.